Gracias a todos. Soy José Sito Bajo, del campo diferencial. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022. Bueno, hoy hemos empezado a hablar de derivadas. Pues el lunes vamos a hacer una motivación breve de derivadas. Espero que les esté gustando. Estuvimos hablando de cambios de exposición, de desplazamientos, de velocidades medias y de cómo eso puede llevar conceptos de velocidad media, interpretación, lo que se quería decir físicamente, fenomenológicamente, y si queríamos, digamos, afinar más, pues se podía hacer un proceso al límite, pasar de velocidades medias a velocidades instantáneas. De alguna manera, esa relación que tenemos cuando estamos, por ejemplo, moviéndonos o viendo algo que se mueve, en una moto o en un coche, un coche, movimiento. Y realmente tenemos muy metida en el cerebro la noción de velocidad instantánea. Eso no puede pensar muy gráfico, es el velocímetro que uno tiene en el carro. El velocímetro, de alguna manera, la noción que uno tiene, es exactamente cómo se calcula. Para calcularlo de alguna manera, el aparato una velocidad media es un intervalo muy chiquito, pero bueno, pero refleja bastante bien la noción de velocidad instantánea. Pero fenomenológicamente, matemáticamente, podemos verlo, pensarlo como un límite de velocidad de media. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, otra forma de pensar la derivada sí que es útil en otras ciencias, la matemática, la física, pues es la noción de tasa de cambio. Ya le dije un punto sobre esto. Tenemos en la velocidad pues tenemos un movimiento, que es cambio de posición, pero en general podemos tener dos magnitudes relacionadas que dependen una de la otra. Entonces, pues, puede ver el incremento de una con respecto al incremento de la otra. Eso es una tasa de cambio media. Cuando se hace límite, pues, tienes la tasa de cambio instantánea. Matemáticamente me tiene por dos variables, una dependiente de la otra. Entonces, pues la tasa de cambio instantánea es ese límite de tasas de cambio medias. ¿Sí se ve? ¿Sí? Pues se pueden definir y las físicas se hacen, pues con el concepto de derivada, distintas tasas de cambio que realizan distintas magnitudes. Puede tener una velocidad lineal, puede tener una velocidad angular, lo que está cambiando es que tienes un movimiento circular o más circular, entonces la velocidad angular es cómo va cambiando ese ángulo tiempo. Que no es lo mismo que la velocidad lineal. ¿Se ve? Y eso es muy sencillo de ver, porque si yo agarro un peso, por ejemplo, una masa de una bola, hierro, la unidad para el lanzamiento olímpico de peso, vamos para el martillo. Entonces le pongo una cadena que empieza a dar vueltas, yo puedo decir, bueno, voy a variar de tal manera que doy una vuelta completa cada medio segundo. Entonces estoy haciendo así. Cada segundo estoy dando vueltas. Entonces eso tiene una velocidad angular. ¿Cuántas vueltas doy por unidad de tiempo? No es lo mismo eso que la velocidad lineal. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues no es lo mismo que yo tenga una cuerda de un metro, una cuerda de un metro. Entonces, ¿se ve? ¿Qué va a ir más rápido? La masa como rápido como velocidad no angular tengamos, como velocidad lineal. ¿Qué velocidad está yendo la pelota, la masa? Si yo tengo una cadena de longitud 1 metro o de longitud 2 metros, ¿cuál va más rápido?
enseguida tiene que hacer cuentas, imagínense. No, no llega al primero, todavía no lo has contado, simplemente estoy dando vueltas. ¿Cuál va más rápido? ¿La que tiene 1 metro en la cadena o la que tiene 2? Tiene 2, ¿no? A ver, ¿quién vota por la que tiene 1 metro? Más rápido la de 2 metros. Okay. ¿Y los demás opinan que 2 metros? ¿También saben? Bueno, está claro que necesitan dar más experiencia con los movimientos circulares. Va más rápido la de 2 metros. ¿Por qué? Porque recorre la misma vuelta por unidad de tiempo. Pero, ¿qué longitud está recorriendo la masa? La circunferencia de ese radio. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia del radio 1 metro? 2pi por el radio, ¿no? Puede ser 2pi. Y la de 2 metros, 2pi por el radio. Es 2 por pi por 2. Es el doble. Entonces está recorriendo el doble de longitud en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ir más rápido. ¿Se ve? Tratar de pasar a la prueba. Dedica o algo, pulmón que quieran, da tomar una cuerda y agarrar la cuerda de más cerca del pulmón y traten de dar así con la misma posición. Vuelve más rápido. Anda, pasa la cuerda más rápido. Ok, muy bien. Está bien, la clase de cálculo es para. Bueno, eso es lo que se trata sobre cálculo. Y el concepto matemático es el mismo, es un límite de cocientes incrementales que no se la deriva. Hay una definición formal, pero si era otro tipo de perspectiva que nos lleva al mismo concepto matemático de derivada. El cálculo de rectas tangentes a una curva. ¿Okay? Entonces, yo tengo una curva y la idea que tengo es que quiero calcular en un cierto punto de la curva la recta tangente a la curva sea lo que sea que eso quiere decir. Seguro, apuesto lo que quieran, a que eso no se lo enseñaron en el colegio. Eso es un poquito sencillo. ¿Por qué? Porque no les van a enseñar a derivar en el colegio. Definir esas derivadas es imposible. ¿Vale? Bueno, entonces no solo calcular, sino de hecho definir qué diablos quiere decir la recta tangente en una curva. Derivadas no se puede. ¿Vale? Así que se entienda y que de verdad digan, no te puedo poner la definición que quieras, pero que justificar por qué esto es tangente en la curva. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Rectas. Bueno, antes de hablar de rectas tangentes, hay que hablar de rectas secantes. Y las rectas secantes, pues es algo muy sencillo. Agarro 2 puntos de una curva y trazo la recta que une esos 2. Está claro que si yo tengo 2 puntos diferentes en el plano, solo hay una recta que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues entonces, ¿cómo modelizo eso matemáticamente? Bueno, para empezar, hay que hacer una simplificación, que no la puede dar, ¿no? Pero es una simplificación, no hay tanto, que es restringirnos a gráficas de funciones. Restringirnos a gráficas de funciones para que funcione esto. Luego se puede remediar tomando pedacitos de la curva y tomando distintas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero definir la recta tangente de cualquier punto de una circunferencia, no lo puedo hacer con la misma función para todos los puntos de la curva. ¿Por qué? Porque esto no es la recta de función. La regla esta de. Es decir, si yo esto, la independiente y la dependiente, no puedo tener dos imágenes con el mismo punto.
Entonces, se puede definir la existencia de una circunferencia, por supuesto, pero hay que dar un pedazo. Para que este pedazo de la misma manera, para este pedazo de la derecha, y estos dos puntos que tendrían la eje vertical y el otro. Bueno, se arregla. Entonces, vamos a referenciarnos. Eso ya está bien. Entonces, para hacer este tipo de cosas, hay que hacer una geometría que es la geometría diferencial, la geometría de variedades. Esto también en física aplica porque no puede estudiar distintos problemas en física, pero sobre una variedad, no sobre todo el espacio. Se hace física sobre variedades. Bueno, entonces tenemos una función de un dominio D, que por supuesto es un conjunto de números reales. Vamos a fijarnos en un punto C del dominio y vamos a suponer que ese punto C está incluido en un intervalo abierto con la forma C menos delta, C más delta. ¿Para qué? Para poder fijar un punto Z. Esto es lo que se llama un punto abierto, perdón, un punto interior del dominio. Perdón. Un punto interior del dominio. O tomar que es abierto. Es una mapa para fijarme en puntos cerca de este. Bueno, entonces, si x1 y x2 son dos puntos del intervalo, vamos, tiene el dibujo. Este es x1, este de aquí es x2. Yo quiero definir, considerar la recta secante que pasa por esos dos puntos, no por esos dos puntos, por los puntos de la gráfica correspondientes a los puntos de la gráfica no son x1 y x2, son x1, f de x1 y x2, f de x2. ¿Okay? Entonces, la recta secante porque corto. No sé. La recta secante a la gráfica de f en x1 y x2 es la recta que pasa por los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2. A ver, en este sentido, por supuesto estoy poniendo x1 distinto de x2. Que si no, pues no. ¿De acuerdo? Lo diferente. Si fuera el mismo, ¿de qué recta estoy hablando? Hay infinitas rectas que pasan por un punto, pues ya por dos, claro. ¿Me siguen todos? Bueno, ¿cómo es esa recta? Bueno, pues simplemente hay que calcular la recta del plano que pasa por dos puntos. Para hacerlo de esta manera, vamos a elegir la forma punto pendiente, que nos va a venir bien para lo que vamos a hacer. Porque vamos a ver, nos vamos a fijar en cuál es la pendiente de esta recta. Entonces, vamos a ver. Vamos a deducir la ecuación de esa recta. Entonces, la forma punto pendiente es la forma con la variable x100 en el plano, y me fijo en el x1, entonces y menos f de x1 es igual a una cierta pendiente, número m, por x menos x1. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un número m para el cual esa ecuación corresponda a esa recta. Bueno, obviamente, si yo pongo aquí x igual a x1, y tiene que ser igual a f de x1. Vale. Ahora tengo que obligarla a que pase también por el punto x2, f de x2. Por eso calculo m. ¿Sí me siguen? Sí. Bueno, vamos a ver quién es m. Si yo pongo y igual a f de x2
y x igual a x2 para que pase por ese punto. Entonces lo que tengo es f de x2 menos f de x1 es igual a m por x2 menos x1. Y aquí se ve analíticamente que tengo que pedir esta condición. Porque si x1 es igual a x2, esto es 0 y ya no puedo estar en m. ¿Se ve? Entonces, si son distintos, ya se puede despejar y lo que tengo es que m es igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. ¿Sí? ¿Se ve? ¡Oh, qué casualidad! La variante de la recta secante es la tasa de variación media de la función en el intervalo x1 y x2. ¡Qué casualidad! ¿Se ve? La tasa de variación media, ¿qué quiere decir? Pues es lo que el incremento de la f con el incremento de la x en x1 y x2. ¿Se ve? Lo que varía la f con lo que varía el vertical, relacionándolo, es decir, el cociente, con lo que varía la x. ¿Se ve? Entonces esta es la tasa de variación media, el incremento de f con el incremento de x y el intervalo de x1 y x2. Bueno, pues eso resulta que es la pendiente de la recta secante. Pueden apuntar ahí. La pendiente de la recta secante es la tasa de variación media de la función de intervalos de x1 y x2. Muy bien, así que resulta que la ecuación de la recta es de la recta secante, como de otro lado, es t igual a f de x1 más el m, que es f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1 por x menos x1. Esa es la ecuación de la recta secante. La ecuación que pasa por... ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí se ve? Vale. Voy a hacer un cambio de variable porque me quiero fijar en el punto C. No es lo mismo, pero no un cambio que es diferente. Entonces, x1 voy a poner como C y x2 lo voy a poner como N. Voy a ver qué pasa cuando x se acerca. Entonces, esta recta queda, bueno, la N, este cambio de variable, la N es séquenlo, f de x menos f de c dividido por x menos c, y la ecuación de la recta es t igual a f de c más f de x menos f de c dividido por x menos c. Vale. Ya, no puedo hacer eso porque tengo la regla de x. No puedo hacer eso. Puedo hacer separado. Bueno. Bueno, más h, entonces esto es más h, y esto es más h más c, o sea, f de c menos f de c, dividido por h, y aquí tengo que poner f de c más h, y aquí me queda c más h por c más h, o x menos c. Pues, estaba llamando a dos cosas diferentes x y no por eso. No salía. ¿Vale? Entonces nada más conclusión de la variable. Estoy suponiendo h distinto de 0, que equivale a x menos cosas distintas. Entonces h es la diferencia. Entonces, aquí tengo c, y en otro punto tengo c más h. Subo, y esto, entonces esto es
F, y tenemos C más H, lo de aquí es F de C más H. ¿Y qué es esta longitud de aquí? H. Pues sí, dependiendo de dónde esté ahí es positivo, si está a la izquierda, pues entonces, la recta, si la cuestión es esta de aquí, pues es esta. La recta secante, pues la recta secante de la función, bueno, ¿cómo se define la recta tangente? Pues, entonces, para definir el regular, uno todavía no sabe derivar, la recta tangente, pues piensan un poco, se darán cuenta que la definición de recta tangente es como que pasa cerca, pero rozando la recta. Pues lo que se hace es pensarla como el límite de estas rectas, límite de estas rectas secantes cuando un punto tiende a otro. Es uno fijo, entonces se va moviendo hacia el primero. ¿Se ve? Entonces estas rectas secantes van emergiendo, si todo va bien, se va de ese punto a una recta. Pero ¿cómo hago el límite de rectas? ¿Qué quiere decir el límite de rectas? No tiene mucho sentido. Lo que voy a hacer es, si se fijan en esta ecuación, si yo dejo el punto fijo, como está aquí, aquí tengo f de c y x menos c. Esto es lo que cambia, lo que depende del otro. Tiene que ver con h. Entonces voy a hacer converger la pendiente m, esto de aquí, cuando h tiende a 0, cuando x2 tiende a x. Y la recta tangente será la recta estructura, pero como pendiente, que yo como. Entonces, para definir o calcular la recta tangente, se hace, entre comillas, el límite de las rectas. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto quiere decir, no tiene mucho sentido, esto para darle. Esto quiere decir hacer el límite, obviamente, decir desde el teorema de las pendientes. Entonces, la idea es, para la recta tangente de f en x1 o c, como quieran, bueno, pues yo tengo esta m es x2 menos f de x2 menos f de x1 cuando dividido por x2 menos x1. Lo que quiero ver es a dónde va esto cuando x2 se acerca a x. Con la otra notación, lo que yo tengo es m, o m sub h, si quieren, es f de c más h menos f de c dividido por c más h menos c, que es h, ver qué pasa cuando este h tiende a 0. ¿Se ve? Porque lo que se pediría es la m, esta pendiente, pues es eso. Límite cuando h tiende a 0, c más h c dividido por h. Escrito en términos de la variable x, que ha metido dentro de la recta, cuando x tiende a c, c dividido por menos c. ¿Se ve? Geométricamente quiero que entiendan que lo que estoy haciendo converger, si se puede, es las pendientes.
Y ahora sí, ¿cuál sería vamos a llamar esto M estrella? ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente? Sería y hay que decir más M estrella por L1. Esa sería la ecuación de la recta tangente, la función en el punto C, donde este M estrella viene dado, va a ser la derivada de la función entre C. Lo definamos. ¿Sí se ve? Con esto, sí se ve. Bueno, a ver, diría que no se hace el límite de la recta C. ¿Ok? Para dar la derivada. También se habla de rectas normales. ¿Y cuál es la recta normal? Perpendicular a la tangente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la recta normal? Es una recta perpendicular a una. El vector director tiene que ser perpendicular. Entonces, si el vector es AB, pues el otro es menos BA. Bien. ¿Controlan eso? En términos dependientes, siempre y cuando la recta no tenga pendiente cero, si la recta es horizontal, la perpendicular va a ser vertical. Entonces, esta forma así no funciona de escribir. Bueno, pero si la pendiente no es cero, la pendiente de la recta normal se puede comprobar que es menos 1 dividido por la pendiente. ¿Okay? Entonces, la ecuación de la recta. Vale, pues ya con la definición formal matemática de la derivada. ¿Tienen alguna pregunta antes de que sigamos? Voy a volver. Definición de unidad derivada puntual. Que es en un punto. Derivada de una función en un punto. Entonces tenemos D contenido en R, F de D R y C un punto de D. Vamos a poner un punto interior. Vamos a por quiere decir que existe un delta positivo, tal que C menos delta, C más delta está contenido en D. Muy bien. Entonces, la derivada de la función f en el punto C es siempre y cuando exista, porque existe, ¿no? Se escribe así, f' de C igual al límite cuando x tiende a C de f de C dividido por x menos C. Y esto se puede ver que es igual a f de C más h menos f de C dividido por C más h menos C, que es h. ¿De acuerdo? Si existe f' de C, como f' de C es un límite, ¿qué quiero decir? Porque ese límite existe y es finito, un número real. Es infinito, pues no. F se dice derivable. Hay veces que se le llama también diferenciable. Eso sobre todo en variabilidad.
derivable en C. Entonces, esto es un concepto muy importante. Y si están pensando en hacerse un tatuaje, dicen, voy a hacer un tatuaje de matemáticas. Válida. ¿De acuerdo? O sea, tiene que tener eso grabado afuera. Claro, si se lo tatúan, cuenta como chuleta. ¿Sabes lo que es chuleta? Acordeón. Cuenta como acordeón. En España se dice. ¿De acuerdo? Ya está clara la motivación. Lo que estamos haciendo es, si mi función fuera la función posición de un objeto, esto me daría la velocidad instantánea de ese objeto en ese instante de tiempo. Si mi función f me diera la relación de dos magnitudes diferentes, pues la derivada en ese punto me daría la tasa de cambio instantánea de una magnitud con respecto a la otra, en ese punto, para ese valor de la magnitud. ¿De acuerdo? Si lo que estoy calculando es geométricamente, yo tengo la gráfica de mi función y quiero entender cuál es la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, pues existe. Bueno, pues eso que estoy poniendo ahí es la pendiente de la recta tangente a la función en serio. ¿Vale? En caso de que sí. Si no existe, es que por definición no existe la recta tangente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, también existen lo que se llaman derivadas laterales. ¿Y qué son las derivadas laterales? Bueno, pues me fijo solo por la derecha y por la izquierda. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada más que tomar los límites laterales. Pero no le pongo la formulación rigurosa para no tardarme más. Tiene el libro de cálculo suyo favorito. Lo que hay que pedir es algo parecido, simplemente que esté definida la función a la derecha o a la izquierda del punto, etc. Lo salto. ¿Cómo sería la derivada? Por ejemplo, la derivada derecha de f de c. O de c, derivada de f de c por la derecha. Bien. Ese es el límite cuando extiende a c por la derecha. Y si prefiere la formulación con h, pues sería que tiende a 0 por la derecha, más h menos f de c y de 1 por h. Nada más h positivo. Y la derivada de c por la izquierda. ¿Sí me siguen? Porque hay veces que puede, por un lado pasa una cosa y por otro lado puede pasar. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Bueno, un poquito de notación. Para denotar las derivadas hay distintas notaciones, y demás, y pues, dependiendo de que esté bien y de ciertas tradiciones, áreas, digamos, pues, estas notaciones, pues, conviene conocerlas todas. La que estoy usando aquí es la notación para denotar la derivada de f, es la notación de Lagrange. Tengo entendido. Matemático y físico famoso del siglo XIX. Pero debo decirlo, ¿vale? Hay otra notación que es la notación de Newton, ¿bien? Que además a los físicos les gusta mucho, que pone Newton mil. Una persona importante que tener la respeto. Además, como dice, tenía bastante margen. Y ya, si un caso es que vivimos en México,
corto, prefiero no amenazar. ¿Vale? Entonces lo tenemos como ahí. Y luego está la habitación de la competencia de Newton, ¿no? Que es esta de aquí. Ya se habrán contado todo ese cuento de que Newton y Leibniz los dos descubrieron el cálculo, Newton era inglés, Leibniz no sé si era alemán probablemente, entonces tuvieron un montón de tiempo peleados matemáticos físicos ingleses por todo continental. Cada uno decía que no había robado el dinero. O sea, definitivamente un tonto, lo descubrieron al mismo tiempo y ya está. Y si no fue exactamente al mismo tiempo, lo importante es que ninguno piensa que ninguno copia al otro, simplemente más o menos en la misma época llegaron ideas similares y eso pasa en la ciencia. Cada vez menos, porque ahora estamos todos conectados, pero a veces. Bueno, pues tres notaciones diferentes. Yo la de Newton no la uso nunca. Soy matemático y no físico, pues no he aprendido mucho con ella, entonces no la uso. No tiene ningún problema. Suelo utilizar la de Lagrange, que obviamente es mucho más cómoda, no escribe menos que la de Leibniz. Pero la de Leibniz es muy interesante porque me indica con respecto a qué variable estoy derivando. Y eso es interesante porque hay veces que cuando uno quiere hacer composiciones de funciones y demás, pues suele llamarle, sobre todo en física, en matemáticas, yo no tanto, en otras áreas, pues a una magnitud la llamamos con una letra, entonces aunque hagas un cambio de variable, la sigas llamando igual, pero como función no es la misma, estás haciendo una composición con el cambio de variable. Entonces las derivadas son diferentes. Entonces, indicar la función, indicar la variable, pues es bastante útil según qué contexto. Pero normalmente, pues, por ejemplo, en este curso que vamos a estar haciendo casi todo el tiempo, estudiando propiedades de la derivada de un concepto, normalmente solo vamos a tener una función y una variable. Entonces, en este caso, la notación de la raíz es mucho más cómoda. De todas tienen ventajas e inconvenientes. Ninguna mejor o peor. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hola. Ah, vale. Bueno, mucho cuidado con lo siguiente. Es fácil equivocarse, pero también es fácil no equivocarse. Pues cuando uno dice derivada, se puede estar refiriendo a varias cosas. Ahí está la derivada puntual y la derivada lateral. Pero no es eso, sobre todo a lo que me refería que cuando uno dice la derivada puede ser la derivada de una función en un punto, que es esto de aquí, la derivada puntual. La derivada de un punto es un numerito, este no es un numerito de una función en un punto, pero a veces cuando se dice la derivada, uno se refiere a la función derivada. Es un numerito, sino que es una función. Entonces vamos a definir. Definición. Dada una función f de d a r, de r, denotamos, le estamos dando una notación, pero nada más sencillamente. D' es el conjunto de los puntos C de D, tales que existe f' de C. La definición anterior. Obviamente, esto es un conjunto de D. ¿De acuerdo?
es los puntos del dominio de la función donde existe la derivada. ¿De acuerdo? En el sentido de esa definición. Y claro que esto es un número real. Que existe. Si da indiciendo con el circuito, no sirve. Bueno, entonces, la función, lo voy a poner entre comillas porque hay veces que normalmente no sirve. La función derivada de f es f', que está una función que la cierta así, f', esto es, va de d' a r, y que cada punto c de d' me asocia f' de c. Fíjense que aquí estoy cometiendo una notación, porque el símbolo f' de c ya lo he definido. Ahora estoy diciendo, se define una función f' que en el punto c, cuidado, f' de c significa dos cosas. Significa esto de aquí, significa la función f' evaluada en c. Pero como estoy diciendo que sea la misma cosa, vale, entonces, con esto de aquí, cuando yo digo derivada puede ser dos cosas y o está claro por el concepto o lo tengo que aclarar cuando lo digo. Una cosa es, cuando me refiero a derivada, es la derivada de la función en el punto. Cuando digo la derivada me refiero a la función derivada. Es una función asociada a otra. Y que no es nada más que recolectar todas las derivadas puntuales. ¿Sí se ve? Por el concepto no tiene que haber problema. Esto es un número, esto es una función. ¿Quieren que veamos ejemplos? Por ejemplo, una función constante. Vamos a ver la derivada de funciones constantes. Entonces vamos a poner una función f de x igual a k, de k es un número real, a todo x se lo real. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Que f de x k, la gráfica de la función, una recta y una recta. ¿Se ve? ¿Okay? Bueno, imagínense, digo, para tratar de hacer cuentas sin hacer. Ustedes que son físicos, además tienen que pensar así. Imagínense que es un aprendiz de esto. Tienen que hacer muchos experimentos mentales. Entonces, se basa muchas veces en investigación. Entonces, pues, imagínense que esa función me modela un movimiento. Es decir, esa es la función posición, donde aquí está el tiempo, y aquí está la posición. Entonces, la idea que tenemos es que la derivada de esa función es la velocidad de esa partícula. Entonces, resulta que yo en un cierto eje unidimensional, yo tengo una partícula, digamos que el eje es vertical. Entonces, hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. ¿Okay? Yo tengo una partícula que puede cambiar de altura, nada más. Eso es física en una variedad de dimensión 1. Se mueve solo en una red. Bien. Bueno, entonces, resulta que yo tengo una partícula que se puede mover verticalmente, pero el caso es que esta es función-posición. Es decir, en un valor k, la partícula está siempre en ese valor. Entonces, ¿se mueve o no se mueve? Está quieta. Podemos decir que no se mueve. ¿Cuál es su velocidad? Cero. Entonces, la derivada de esta función debería darme cero. Si no, vamos mal. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos a ver cuánto vale f' en cualquier punto C. ¿De acuerdo? Aplicando esto de ahí, hay que hacer el límite. Cuando x tiende a C, esto es para cualquier C real. De f de x menos f de C dividido por x menos C. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a sustituir la expresión de f. F de x para todo x vale tal. Entonces, ¿cuánto vale f de x? Tal. ¿Cuánto vale f de c? Tal. Aquí esto es x menos c. Bueno, voy a hacer las cuentas. Independientemente de quién sea c y quién sea x, arriba sale k menos k. Eso es 0 dividido por x menos c. Luego por los pasitos. Que si dice, yo primero hago el de la C, que son de 0, no. Yo empiezo a hacer las cuentas y no hace servir. Entonces, ¿cuál es el límite de 0 entre x menos c? Cuando x es distinto de c, es 0. Cuando x todavía no se está acercando a c, x es cualquiera de los vecinos de c, pero no es c. ¿Cuánto vale esto de aquí? 0 entre x menos c, 0. ¿Sí se ve? ¿Cuál es el límite de 0 cuando x tiende a c? 0. ¿Sí se ve? La derivada de esta función en c vale 0, un número. ¿Quién es la función derivada de esa función? F es f' de x igual a 0 para todo x perteneciente a r. Es la función c. La derivada de la función c. ¿Sí se ve? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo. Funciones lineales. F de x igual a ax más b para todo x perteneciente a r. No, bien, esto es lineal. Ax. ¿Vale? Donde a es un número que yo he fijado a los demás. No me das el a y luego construir la función. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué gráfica tiene esta función? Es una recta. Sí, que pasa por el origen, porque f de 0 es 0. Y en el 1, a. En el 2, ¿cuánto vale? ¿No vale? 2. Y así, ¿no? Vale, imaginemos una partícula, lo mismo. Entonces, una partícula que se mueve verticalmente y en el instante t igual a 0, cuando yo prendo el cronómetro, está en la altura 0. Cuando el cronómetro pasa por 1, es decir, a tiempo igual a 1 segundo, la partícula sube hasta la posición A. Cuando el cronómetro marca 2 segundos, la partícula está en la posición 2A. ¿Qué movimiento está haciendo la partícula? Un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser así de otra manera? A lo mejor sí, el 0 está en 0 y el 1 está en A. A lo mejor primero vamos rápido y luego pueden darse cuenta de que no, porque cuando t es igual a 1 medio, la partícula está en A medio. Cuando t es igual a 1 cuarto, está en A cuarto. Cuando está en 3 cuartos, está en 3 cuartos. Y va refinando y ve que siempre va a lo mismo. Si la partícula en un segundo recorre a unidades, a centímetros, ¿cuál sería la velocidad en centímetros por segundo?
de la partícula. No. Si en un segundo recorre A, 2 segundos recorre 2A, ¿perdón? ¿Un centímetro por segundo? ¿1 centímetro por segundo? No, porque tiene que depender de A. ¿No? Fíjate, si el A es muy grande y en un segundo tiene que recorrer todo esto, ¿cómo va la partícula? ¿Más rápido o más lento? Más rápido, tiene que subir todo eso. Y si el A es muy chiquito, ¿cómo tiene que ir la partícula para que en un segundo recorra todo esto? Tiene la velocidad de la partícula. A. ¿Cuál es la velocidad media de la partícula? En un segundo, ¿cuántas unidades recorre? A. Siempre, no desde 0 hasta 1, sino de cualquier momento a cualquier otro, ¿cuántas unidades recorre? A. Porque entre un segundo y 2 segundos recorre 2A menos A. Entre 2 y 3, 3A menos 2A. ¿Sí se ve? De hecho, si calcula la velocidad media de cualquier par de instantes, me va a dar siempre A, la velocidad media. ¿Están de acuerdo con eso? De hecho, los movimientos rectilíneos uniformes son los que cumplen precisamente que la velocidad media es constante. Y por lo tanto, la velocidad instantánea, que es el límite de esa velocidad media, también es constante y me da lo mismo. ¿Sí se ve? Entonces son movimientos rectilíneos uniformes. ¿Una cosa tenemos? Y obviamente si la velocidad instantánea es constante, la velocidad media lo pienso. No estoy cambiando, no voy ni más rápido simplemente en un momento, que la velocidad media es siempre la misma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué yo espero que me dé ese clima de C para cualquier C real? Para esta función, ¿qué me tiene que salir aquí? ¿Cuál hicimos con la derivada? A. Entonces aquí me tiene que salir A. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a hacer la red. Recuerden, no hacemos el límite hasta que no hagamos las cuentas. Si no, sale mal. ¿Cuánto vale f de x? A por x. ¿Cuánto vale f de c? A por c. Todavía no puedo dar la cuenta. Saco factor común A y me queda A por x menos c entre x menos c. Todavía no hago un límite por sustitución. Bueno, tienen que hacerlo, pero me da 0,0. Hago las cuentas, la expresión, me queda A por 1 entre 1. O sea, A. ¿Cuál es el límite de A de x en la c? Ya no depende de x. Este número de fijarnos. ¿Están de acuerdo? Vale. Ejemplo. Funciones afines. ¿Cómo son las funciones afines? Son traslaciones de las funciones lineales. Es decir, a mí me dan los números a y b, entonces la función la defino como ax más b. A lo mejor no me da dos. Donde a es la pendiente y b es la ordenada de derecha. El último consideramos de bueno, ¿cuál es la gráfica de la función? Lo mismo, aquí tiene altura b, que es 0, este es 1, esto es a más b. 2, esto es 2a más b.
velocidad es una recta, ¿no? Las funciones afines, el gráfico es una recta, no vertical. ¿Se ve? Vale. Vamos a pensar que me tiene que dar la derivada de esta función. Vamos a pensar igual con la partícula. La partícula de antes iba subiendo, bueno, bajando si A es negativo, con un ritmo de A unidades por unidad de tiempo. En 0 estaba en 0, en 1 había subido hasta A, en 2 había subido hasta 2A, etc. Ahora esta partícula está haciendo, si se fijan, lo mismo, solo que siempre le sumo B. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento es el mismo que la de antes, solo que en lugar de empezar en 0, empezó en B. ¿Se ve? Empezó a altura B, según va bajando el tiempo, va subiendo, bajando, con un ritmo de A unidades por unidad de tiempo. ¿Están de acuerdo? Ahora, si esta es la misma, la subí B, la bajé, si B negativo, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la velocidad de esta partícula? ¿A qué ritmo se mueve esa partícula? Que empezó en B y está subiendo, bajando al ritmo de A unidades por unidad de tiempo. ¿Cuál es la velocidad? De hecho, fíjense, uno puede hacer un experimento mental. Imaginen que yo, la recta en la que se está moviendo la partícula es una recta de un tubo, ¿vale? Entonces, a lo mejor llego yo así en el y llego con un plumón y digo, donde está el cero le pongo B. He cambiado mi sistema de referencia. El tamaño de la unidad es el mismo, pero en el 0 y el se ve. Entonces, donde va de 1, ahora es B más 1. La partícula que está haciendo lo mismo. Solo he cambiado el eje de coordenadas, la referencia, pero el movimiento que está haciendo es el mismo. ¿Se ve? Luego la velocidad a la que se mueva debería ser la misma. ¿Qué nos da? ¿Cuál es la derivada de esto? Porque solo es como si dijéramos que empezó en un mismo, empezó en otro punto, pero el movimiento que está haciendo es básicamente el mismo. Es un movimiento rectilíneo uniforme a ritmo A. ¿Sí se ve? A, unidades de longitud, 200 centímetros por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, a mí debería darme esto. La velocidad la misma. La derivada es la misma. Bueno, vamos a ver si sale esto. Te pongo la expresión de la derivada. ¿Saben por qué la pongo y no me ahorro el viaje? Para que estén hartos de verla, de verla sin hacer. Estoy sacrificando mi tiempo de vida por ustedes. Bueno, a ver. ¿Quién es f de x? Voy a poner paréntesis por x. A x más b. Aquí sí necesito poner. ¿Quién es f de c? A c más b. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuánto es esto? A x b menos a x menos b. Dividido por x menos. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Está claro, la b con la menos b se cancela. ¿Y el resto qué es? Por cierto, esta cosa que estoy poniendo aquí es límite. Recuerda que no es límite, es límite. Sí, ¿vale? Yo lo pongo así porque ya tengo perdido el problema. Ya está de la ¿vale? Lo que pone ahí es límite.
usa la misma cuenta de antes. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vale? Vale, imaginemos que tengo una función que tiene una derivada f'. Un conjunto de ahí se deriva lo que sea. Y ahora yo, para una cifra constante, defino mi función f de x como f de x más k para x en el dominio de f, la derivada. Pregunta, ¿cuánto vale f'? ¿Cuánto vale f' de c? Vamos a empezar. Imagínense que mi función f modela f. Visto de una partícula vertical. Lo que la f tiene que tener, pero es un movimiento que hace así. Y ahora yo tengo otra partícula que hace lo mismo, solo que cada unidad es más arriba o para abajo. ¿Cuál será la derivada de la segunda partícula, la velocidad de la segunda partícula? Exactamente igual a la derivada de la primera. Lo único que es espacial. Y que el movimiento que está haciendo es el mismo. Subido o bajado cada unidad. ¿Se ve? Es lo mismo que estaba haciendo aquí. Solo estoy cambiando el sistema de referencia. Los movimientos que está haciendo, cómo se mueve la partícula, es exactamente lo mismo. Los mismos cambios. Tienen los mismos incrementos de posición, lo que todo trasladado. Equivalentemente, cambiando el sistema de coordenadas. Entonces, el tiempo, eso de aquí. ¿Se ve? Podemos demostrar ese teorema que parece así como dicho teóricamente, pero la maquetita es una tontería. Es básicamente lo que pasa ahí. Yo digo, vamos a ver, para cualquier CN, C' de C es el límite cuando x tiende a C de G de X menos G de C dividido por X menos C. Sustituyo la expresión para G, que es F de X más K. F de X más K menos F de C más K. ¿Se ve? Y esto es igual. Entonces, f de x más k menos f de c menos k, lo verá. Y entonces, obviamente, lo que pasa es que este k con este menos k se cancela. Lo que me queda es f de x menos f de c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale esto? Elevado a f. ¿Se ve? Puesto como funciones, lo que estoy demostrando es que g' igual a f'. Es decir, si yo tengo un movimiento de una partícula y yo cambio el sistema de referencia, nada más cambio el origen, las unidades son las mismas, y de los signos el mismo, la derivada es la misma. El movimiento es el mismo, solo estoy cambiando dónde pongo el cero. Pero la derivada no importa eso. Si se está cambiando rápido o lento, ¿y en qué dirección? ¿Sí se ve? Fíjense que la derivada también tiene dirección. ¿Por qué? Si la derivada es positiva, quiere decir que el incremento del tiempo siempre es el mismo, es aclarado. Entonces, la derivada positiva parece que las velocidades medias no esperaría que también sean positivas. ¿Y qué quiere decir que el incremento de posición sea positivo? Que la posición final es más grande que la posición inicial. Es decir, que me estoy moviendo en el sentido positivo del movimiento. Pero que si la derivada es negativa, no esperaría que son límites de velocidades medias negativas. Y quiere decir que el incremento de posición en el desplazamiento sea negativo. Quiere decir que la posición final es más pequeña que la posición inicial.
¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy moviendo en el sentido negativo del movimiento. Pensando en que el eje, por ejemplo, es un eje vertical, lo que quiere decir es que derivada positiva me estoy moviendo hacia arriba, derivada negativa me estoy moviendo hacia abajo. O sea que la derivada tiene un sentido también del movimiento. Sentido positivo, sentido negativo. Eso es como interprete el sistema de referencia, eso es lo que quiere decir. Y también la derivada tiene una noción de celeridad, de rapidez de movimiento. No es lo mismo velocidad que celeridad. La celeridad es el valor absoluto de mi velocidad. Es decir, si me olvido del signo, me olvido del sentido del movimiento, simplemente miro si me estoy moviendo muy rápido o muy lento. Eso es la celeridad. Si son movimientos no unidimensionales, multidimensionales, una partícula que estoy moviendo en R3, luego en el curso de cálculo de varias variables, que cosas parecidas, tiene vectores, y las derivadas serán vectores y tienen una dirección de R3 donde estoy moviendo de manera instantánea. Y la celeridad es la norma del vector, que me indica si estoy moviendo rápido o lento. Bueno, vamos a una manera. ¿Entendéis este ejemplo? Todo esto porque somos físicos. No que les interesa la área. Bueno, cuando uno estudia un poquito más de derivadas, a ver, nosotros acabamos de comprobar que si yo tengo una función lineal, derivada es constante. Si yo tengo una función constante, su derivada es 0. Bueno, trabajándolo un poquito más, hay que demostrar algunos teoremas sobre derivadas, puede demostrar que eso se le da la vuelta. Es decir, que si yo tengo una función cuya derivada es 0, la función tiene que ser constante. Y repitiendo un poco eso, uno ve que si yo tengo una función cuya derivada es constante, la función tiene que ser lineal. Así. Si fuera constante, me da lo mismo. Así, ¿vale? Y de la misma manera uno puede ver así quiere decir que no me da luz. Entonces, luego uno comprueba que si yo tengo una función cuya derivada es así, la función tiene que ser cuadrada. No me da luz. Entonces, que no lo hacemos, la función cuadrática tiene derivada que es así. Ahora podemos hacerlo. Físicamente esto puede ser interesante. Lo siguiente. Porque uno puede plantearse, a ver, la superficie de la Tierra, está usando nada más la gravedad, y yo supongo que hay el desplazamiento del aire, yo nada más tengo la fuerza de la gravedad, que es algo que me atrae hacia el centro de la Tierra en la mecánica newtoniana. Tengo la fuerza de la gravedad que me atrae de manera constante, no estoy subiendo a niveles, estoy en la superficie a nivel de imaginado. Es decir, supongo que la fuerza de la gravedad es constante. La puedo suponer constante. Entonces, según la ley de Newton, si yo tengo una fuerza constante, la aceleración tiene que ser constante. ¿Sí se ve? ¿La aceleración qué es? La derivada de la velocidad. Es la velocidad la que cambia la velocidad. Es la aceleración. Entonces, lo veremos por la aceleración es la segunda derivada de la posición, porque es la derivada de la velocidad. Es la derivada de la derivada de la posición. ¿Sí? Bueno, entonces, para un movimiento en caída libre, donde yo estoy, no sé, subiendo una escalera, en un edificio chiquito, o en un trampolín, o en donde sea, o tiro una pelota de un edificio, en el momento en el que yo suelto la pelota, al hacer el momento en el que ya estoy tocando la pelota, es un movimiento de caída libre. Porque
Una vez que ya lo siento, ya me lo estoy ejerciendo fuerza y la única fuerza que actúa es la fuerza de la caída. ¿Eso qué quiere decir? Es un movimiento de aceleración constante. Movimiento de caída libre. ¿Y cómo son estos movimientos matemáticamente? Pues si la aceleración es constante, quiere decir que la velocidad, la aceleración es una constante. Por lo tanto, la velocidad tiene que ser un polinomio de grado 1, una función aquí. Por lo tanto, la posición tiene que ser una función cuadrada, para que la derivada de v me quede constante. ¿Sí se ve? De esa manera, con el cálculo infinitesimal, nos deduce que los movimientos de caída libre se modelan únicamente en ausencia de excepción en todo este rollo que he dicho con parábolas, con polinomios de grado 2. ¿Sí se ve? Y aquí sale, porque que estaba tirando ahí cosas de la torre de física, no creo quién era, dijo, las parábolas están bonitas. No, el cálculo infinitesimal te da eso. Si tienes aceleración constante, entonces tu función posición es un polinomio de grado 2. ¿Ok? En este sentido plantearse, pues, calcular las derivadas de polinomios de grado 2. En definitiva es calcular velocidades, y luego si quieres aceleraciones de movimientos en caída. Pues vamos a ver qué pasa si yo tengo una función cuadrática. ¿Vale? Bueno, la función cuadrática es una parábola infinita. El movimiento de caída libre es desde que yo suelto la pelota, desde que yo me meto el trampolín, hasta que algo me para en la tierra o se reposa. ¿Vale? En el momento en el que la pelota toca la tierra, ya ahí hay una fuerza que me está frenando. No la pelota sigue bajando y atraviesa la tierra. Pero el movimiento de caída libre es un pedazo de la. ¿Estamos de acuerdo con eso? La cosa de la matemática es lo que se utiliza para modelar la realidad física. Entonces, esas suposiciones que me derivan del tratamiento matemático valen en un pedazo, la modelización. Y después, pues, otras suposiciones y otras cosas. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Bueno. Vale, vamos a ver qué pasa con una función cuadrática. Entonces, yo tengo tres números, A, E y C, números reales, y entonces defino la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Bien? Esto para todo el mundo. ¿Bien? Ahora se la cual es una parte. Ya lo sé. Muy bien. Bueno, si yo aviento una pelota, una torre y tenemos desplazamientos, entonces, yo agarro la pelota y la tiro hacia abajo. Es un movimiento rectilíneo. Lo que va cambiando es la posición, pero es un movimiento rectilíneo. Si uno quiere hacer la parábola, es un movimiento plano, digamos, ¿de acuerdo? Entonces ya tiene magnitud vectorial. Entonces yo tiro la pelota, simplemente la suelto y baja en línea recta hacia abajo. Obviamente va a bajar, no va a subir. Entonces yo suelto la pelota o la piedra, lo que sea. Pregunta, ¿va siempre igual de rápido? ¿Se hace un movimiento rectilíneo uniforme? ¿O hay momentos en los que va más rápido y más lento? Hay aceleraciones. Ok, entonces, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Entonces, si la aceleración es constante, el ritmo con el que va aumentando la velocidad es constante. Supongamos que, como digo, la suelto. Eso quiere decir que la velocidad en el instante inicial, que es cuando yo la suelto, ¿cuánto va? Cero. De cero. Estaba quieta, y justo la suelto, está quieta. Entonces ya empieza después a bajar. Entonces va a aumentar. Si tiene aceleración constante, ¿a qué ritmo va aumentando la velocidad? Ritmo constante. Entonces creo que primero aumente, pero más lentamente,
linealmente y luego cada vez va aumentando más. No, la velocidad va aumentando por ritmo constante. Entonces, ¿cómo esperaríamos que fuera la velocidad? Que sea algo que va aumentando en ritmo constante. Es decir, una función así, polinomio de grado 1. ¿Están de acuerdo con eso? Me tiene que dar un polinomio de grado 1. Obviamente, va a tener que ver con esas constantes A y C. No va a salir ahí una cosa. Vamos a ver qué sale. ¿De acuerdo? Vamos aplicando la definición. Entonces, ya no pongo C porque aquí ya me sale un C. Déjenme poner, bueno, puedo poner X. Vamos a hacerlo de otra manera. De esta manera, voy a poner F' en cierto X. Entonces, al punto auxiliar que se acerca a X, lo voy a llamar, no voy a llamar X, ya he puesto esta X, voy a llamar X más H. Es X más un cierto desplazamiento. Entonces, esto es el límite. Cuando H tiende a 0, lo mismo que X de F de X más H menos F de X dividido por H. Esta es la combinación auxiliar. ¿Están de acuerdo en que es lo mismo? ¿Vale? ¿Hay alguno que le suponga algún problema a esto? Bueno, yo les digo que estas relaciones son equivalentes. Ver que son equivalentes. Trabajélo la definición para más rápido. Es posible. ¿Vale? Bueno. Ser físico quiere decir que eso les deja dormir, no tiene ningún problema. Matemáticos de pura saben que se puede. Bueno, no hay ningún animal. ¿Quién es F? Este polinomio. Vamos a sustituir. Entonces yo tengo A. Me pone X, yo voy a poner X más A. X más A es A. B por X más H. Por CP. Para que se vea que es el complementario. Menos, y ahora voy a poner F de cuadrado por X más C, dividido por H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Muy bien. Pues vamos a hacer las cuentas del límite. Entonces yo tengo A por X más H al cuadrado. Eso es A por X cuadrado más 2X H más H cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más BX más BH más C. Menos AX cuadrado menos BX menos C dividido por H. ¿Estamos de acuerdo? Se han cuidado con el álgebra. Se equivocan en el álgebra, pues ya están fritos. Bueno, a ver, yo tengo aquí un ax cuadrado y aquí tengo un menos ax cuadrado. Me queda un 2ax h y un a h cuadrado. Este bx con este menos bx se cancela. Me queda un bx. Y este c con este menos c se cancela. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora voy a ocupar términos para la parte que empieza. ¿Qué queda? Pues multiplicando h, yo tengo 2ax y b.
Las dos son H. Y luego tengo un AH cuadrado. Tengo un término H y un término H cuadrado. Ya que está así, está bien. Fíjense que las derivadas siempre me dan el límite 0 tercero. Yo sustituyo, siempre me sale 0 tercero de determinación. Una derivada es ese límite. La cosa es que al hacer el álgebra, lo que pasa, pues sí, le puede dar un límite finito. Pero siempre la determinación 0 tercero. Entonces, cuando tengo determinación algebraica, siempre sale algo así. Entonces, si os digo que la formulación de H siempre me tiene que ser algo que se cancele con el H. Si no, no me va a dar el. Bueno, cancelo un H ahí, entonces lo que me queda es límite cuando H tiende a 0 de este H de 3 se cancela y me queda 2AX más B y este H cuadrado se me queda con uno de este H y me queda más A. ¿Sí se ve? Bien. Bueno, se utiliza aquí. Todos son constantes, A, B y X, porque yo he fijado el punto X en el que estoy mirando la derivada. Lo único que se mueve aquí es el H. H tiende a 0. Entonces, esto es una derivada de H, una constante, se queda tal cual. Estoy utilizando el límite de la suma a los límites, y el límite de A por H, H tiende a 0 es A por ser 0. ¿Se ve? 0. Sí, vamos. Entonces lo que me queda es 2AX más B. Entonces, si f de x es ax cuadrado más bx más c, f' de x es igual a 2ax más b. ¿Se ve? Con lo cual, aquí tengo la segunda derivada. Perdón, la primera derivada. A x es igual a x más b. Como función derivada. Esta sería la velocidad. Si f es la posición, esta sería la velocidad. Esto es una función y la función derivada. Está definida para todo equilibrio. Yo la vuelvo a derivar, a esa función me da la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero calcular f segunda de? Digo así, ¿no? Dos palos. Esa es la segunda derivada. ¿Qué tengo que hacer? El límite de esto. Pero esto de la variable x. Ahora, esto es una función así. Ya hemos hecho esa cuenta hace rato. ¿Cuál es la derivada de una función aquí? El coeficiente principal. ¿Bueno? Si f es a x más b, la derivada es a. Entonces, ¿qué es el coeficiente principal? 2a. Entonces, en segunda, 2a. ¿Sí? Ahora, si la aceleración, yo f la pongo como la posición t, la tienen ustedes, con una r, una rho, el r. Entonces, la f' sería la velocidad que sube. La f segunda es la aceleración. Esta sería la derivada de v con respecto al tiempo, la aceleración sería la derivada, perdón, la derivada de v con respecto al tiempo, es decir, la derivada segunda de la función con respecto al tiempo. Bueno, pero si la aceleración es constante, la aceleración es una constante 0, es 9.8 metros por segundo. Bueno, bien, gracias. ¿Están de acuerdo? Vale. En este caso, f segunda es 2a. Bueno, cuidado, esta es la aceleración. Pero este es el parámetro. Entonces, si la aceleración tiene que ser igual a menos g, ya, vamos a ver. Voy a cambiar la. Vamos a poner f de x es igual a alfa x cuadrado más beta x más baja. ¿Vale? Que no haya dos a. Entonces,
pero esto es la R. Menos R de T. Entonces, la variable es T. Entonces, la F' de T es la velocidad, que es aquí, 2 alfa T más B. Y la aceleración es la segunda, y esa segunda es la aceleración, que es 2 alfa. ¿Que se ve? Pero aquí esto me está diciendo si es un movimiento de caída libre, la aceleración es menos g. Así que menos g tiene que ser igual a 2 alfa. No es lo mismo, alfa es igual a menos g. ¿Se ve? Entonces, en un movimiento de caída libre, sin fricción, la función posición viene parametrizada por un número de grado 2, donde el coeficiente principal es alfa igual a menos g. Necesariamente. ¿Se ve? Es al ritmo al que. ¿Quién sería la velocidad? Pues es 2 alfa t más beta. Pues 2 alfa es menos g. Es menos g t más beta. ¿Se ve? Menos g t, claro, ¿a qué ritmo aumenta la velocidad? Menos g. Menos porque va hacia abajo. ¿De acuerdo? Y este beta misterioso tiene, bueno, cuando pongo t igual a 0, me sale. De 0, me sale beta. Así que beta es la velocidad inicial. La que yo ambiente. Eso puede ser positivo o negativo, porque yo la puedo aventar hacia arriba también. Si yo la aviento la pelota hacia arriba, tiene una velocidad inicial positiva. Si la aviento hacia abajo, tiene una velocidad inicial negativa. Si simplemente la suelto, pues la velocidad inicial es 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, yo tengo que, posición, R de T es de la forma C medio T cuadrado más beta T, pero beta es V0 más gamma. ¿Y qué pasa si yo hago R de 0? Eso no me queda gamma. Así que resulta que esta gamma es la posición inicial, R0. ¿Se ve? Entonces, ya para no escribir, un movimiento de caída libre. Un movimiento de caída libre está parametrizado con función de desarrollo de esta manera. R de t es menos g medio t cuadrado más v sub 0 de t más r de 0. Donde v sub 0 es velocidad inicial, signo, y R0 es posición inicial con signo. Se podría hacer que su sistema de referencia lo pongas en alto y entonces si tú estás a nivel del mar, sea negativo. No sé. Yo puede ser. Pero vamos, si no, en general, si tu sistema de referencia es el nivel del mar, pues si R0 en principio será positivo. Pero bueno, pero las cuentas son así. ¿Sí se ve? No sé, que te ve por tirar piedras en un hoyo que construyas por debajo del nivel del mar, si te apetece, puedes hacer. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con esto? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Las derivadas pueden dar positivas? Sí. ¿Pueden dar infinito? Sí. F de x igual a raíz de x está definida para x mayor o igual que 0. Vamos a calcular la derivada de esta función rápido. F de x h, F de x dividido por h. ¿Estamos de acuerdo? Para x
positivo. Porque para que es igual a 0, no tiene sentido que yo me acerque por lo negativo. Porque la función no está en 0. Así en 0 es otra otra. Esta cuenta solo va a valer para que es positivo. Bueno, esto es igual a raíz de x más h menos raíz de x dividido por h. Multiplico dividido por la expresión conjugada. Entonces aquí me queda diferencia al cuadrado. Aquí me queda h por raíz de x más h más raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Multiplico dividido por el conjugado. Conjugado es esto mismo, pero con un más. ¿De acuerdo? ¿Qué me queda? X más h menos x es h. H entre h más 0. ¿Sí? De lo que me queda es 1 dividido por la raíz de x más h más la raíz de x. A ver si no raíz de 0, esto es raíz de x más raíz de x, 2 raíz de x. ¿Están de acuerdo? La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué pasa en 0? En 0 no tiene sentido la derivada lateral derecha por el dominio de la función. ¿Vale? Entonces, lo que me puedo plantear es qué pasa con f' de 0 por la derecha. Entonces, lo que tengo es límite con h' 0 de raíz de, como esto está en el 0, pues voy a poner raíz de x menos cuando x tiende a 0 por la derecha. Y aquí voy a poner f de x menos f de 0 dividido por x menos 0. ¿Están de acuerdo? Límite lateral. Eso es. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz de x menos raíz de 0 de x menos 0. O sea, límite de raíz de x dividido por x. ¿Sí? ¿Una cosa si es como esto? Estoy operando la potencia. Y tengo x a la medio, tengo x a la 1, me queda x a la 1. Y ahora sí, pues este límite que me da, pues 1 sobre 0, que es infinito, que ver el signo, positivo. Más infinito. La derivada lateral no existe, me da más infinito. Puedo calcular el límite, pero no me da un número real. ¿Tiene ese sentido? Sí, voy a hacer ahora mismo el dibujo. ¿Puedo dar aquí? ¿Cuál es la gráfica de esa función raíz de x? Algo así. ¿Cuáles son las pendientes de rectas en distintos puntos x positivos? Ahí está la fórmula. 1 sobre 2 raíz de x. Por ejemplo, en 1, pues, la pendiente es un medio. Una recta de pendiente un medio. Avanzo media unidad por cada unidad a la derecha. Media unidad. ¿Qué pasa cuando x se va haciendo más y más grande? Esto va teniendo, en infinito, va teniendo a 0. Claro, porque la raíz nunca va a dejar de crecer, pero cada vez crece menos, menos y menos y menos. Pareciera que se quiere apalancar. Pero siempre positiva la de no deja de crecer.
¿Y qué pasa cuando el se va acercando a cero? Esto cada vez va tomando valores más grandes. ¿Tiene ese sentido? Sí. Cuando yo voy acercando a estos puntos, las rectas son cada vez más verticales. ¿Se ve? ¿Y qué pasa justo en el cero? La recta tangente pareciera que quiere ser de eje vertical. ¿Qué pendiente podría tener el eje vertical? Mira, ¿no? De alguna manera. De comillas, no tiene sentido, porque si uno le retorce el brazo tiene algo y me convence, pues tiene sentido. Por eso no sale. ¿Y por qué es infinito y no menos infinito? Porque sale de ya. Haga la cuenta con que la raíz de x y va a salir menos. ¿Sí se ve? ¿Alguna pregunta? Pues muy bien, nos vemos mañana. Aquí está. Emilio, Moisés, Saúl, Amanda, Yahvé, Jorge, Santiago, Samuel, Alonso, Kevin, Chantal, Cristian, María. Ahí está la pregunta.